Desde hace años, básicamente, la instalación eléctrica de una autocaravana o camper consta de la batería del motor o batería principal y la batería del habitáculo o batería auxiliar. Como norma general, cuando el motor del vehículo está en marcha, el alternador nos cargará la batería del motor y la del habitáculo. Debemos tener en cuenta que, una vez el motor parado, solo podemos consumir la energía de la batería del habitáculo, ya que existe un relé que se encarga de dejar pasar la electricidad del motor y de la batería principal hacia la batería auxiliar, pero no al contrario. De esta manera, una vez el motor está en marcha, estaremos cargando las dos baterías, pero cuando estemos parados no se nos descargará la batería que se encarga de arrancar el motor. Así, reservamos la energía de la batería principal para poder arrancar el motor. Dependiendo del consumo de los aparatos que tengamos conectados, la autonomía puede variar desde unas pocas horas a varios días. Para saberlo, recomiendo calcularlo para no llevarnos sorpresas. Como ya se ha explicado en vídeos anteriores, calcular el consumo de cualquier aparato es muy sencillo. Podemos obtener esta información en los manuales de los aparatos e incluso en su propia etiqueta. Debemos tener en cuenta que cualquier consumo, ya sea expresado en watts o en amperes, se refiere al consumo a máxima potencia del aparato en cuestión durante una hora de su funcionamiento. Un elemento importante en nuestra caravana, autocaravana o camper es la nevera. Es el aparato que determinará el tipo de instalación eléctrica de nuestro elemento de acampada. La nevera puede ser de absorción o de compresor, y dentro de las de compresor pueden ser a 12 o a 230 volts. Las neveras de absorción funcionan a gas. Tienen muy poco consumo y no hacen ruido, pero no enfrían tanto como una nevera que funcione por compresor. Las neveras de compresor son como las de casa, consumen bastante electricidad y hacen ruido, en cambio enfrían más que las de absorción. En mi opinión, la nevera compresor, aunque enfría más que una nevera de absorción, no merece la pena, ya que, como veremos más adelante, necesita de una gran instalación eléctrica para que funcione. En cambio, una nevera de absorción no necesita una gran instalación, no hace ruido y la diferencia de temperatura tampoco es alarmante. Solamente en verano hay que tener un poco más de cuidado, ya que en ocasiones no será capaz de bajar de 10 grados. Eso sí, el congelador siempre funciona bien y siempre podemos combinar el uso del congelador y frigorífico. En mi caso siempre he viajado con nevera de absorción y nunca se me han estropeado los alimentos y no he tenido ningún problema. El consumo de una nevera de compresor a 12 volts puede ser de unos 5 amperes hora durante el funcionamiento. Como el compresor está en marcha aproximadamente el mismo tiempo que parado, vamos a estimar que durante 24 horas está en marcha unas 12 horas. Eso significa que en un ciclo de 24 horas podemos tener un consumo de hasta 60 amperes. De hecho, la nevera eléctrica es el enemigo más grande de nuestra batería auxiliar, ya que, por mucha capacidad que tenga esta, la nevera puede acabar con ella en pocas horas. Esto, si queremos tener autonomía, nos obliga a tener una segunda batería, paneles solares, reguladores, etc. Por eso, a mi parecer, no compensa toda la instalación solo para tener una nevera que enfríe más, y en ningún caso una nevera compresor de 230 volts, ya que necesitaremos un inversor y ahí sí que el consumo es muy exagerado. Os dejo un enlace a un vídeo muy interesante de Furgoyonki que habla de esto. Hoy en día, con el uso del LED, el consumo de las luces no debería preocuparnos mucho, si bien a lo largo de las horas también puede ser un consumo importante. Una bombilla LED como esta puede consumir menos de 1,5 watts la hora y una tira de LED puede consumir aproximadamente 12 watts por metro. Existen varios tipos de bombas, pero en cualquier caso, una hora de consumo no supondrá más de 4 amperes. Como para muchos tener una tele es importante, la incluiremos en nuestro listado. Una tele de 20 pulgadas que pueda funcionar a 12 volts puede tener un consumo máximo de 2 amperes hora. La carga completa de la batería de un smartphone supone 1,5 amperes más o menos, y la carga completa de una tablet de 10 pulgadas ha consumido un total de 3 amperes.
Las calefacciones modernas, ya sean de gas o de gasóleo, tienen un consumo eléctrico. En algunas, sobre todo las de gasóleo, el consumo eléctrico es bastante elevado, ya que se necesita mover una bomba de gasóleo y un ventilador para impulsar el aire caliente generado. Según qué modelos, tienen un consumo mínimo de 10 watts la hora. En mi caso dispongo de una calefacción de gas y el consumo eléctrico es muy bajo, ya que solo necesitamos la electricidad para el circuito electrónico y para el ventilador. El ventilador se dispara solo cuando la temperatura es inferior a la marcada y no existe ningún tipo de bomba. Como es un consumo del que no he hecho nunca ningún seguimiento, vamos a suponer que consume unos 15 amperes teniéndola 12 horas en marcha cada 24 horas, aunque si es de gas, como en mi caso, consumirá bastante menos. Bien, con todo lo explicado, vamos a confeccionar una tabla para sumar todos estos consumos en un ciclo de 24 horas en invierno, que es cuando hay menos horas de luz y se consume más energía. Como podemos ver aquí, el frigorífico se lleva al máximo consumo, y dado que la mayoría de baterías auxiliares tienen una capacidad que ronda los 100 amperes, sería inviable depender solo de una batería y nos obligaría a utilizar una segunda batería, además de un sistema de panel solar para mantenerlas cargadas, como bien ya hemos dicho antes. En cambio, si eliminamos la nevera eléctrica y la sustituimos por una de absorción, disminuiremos tanto el consumo que no necesitaremos paneles solares ni segunda batería. Con una sola tendremos autonomía para varios días y, en caso de que estemos muchos días sin movernos, será suficiente con arrancar el motor unos minutos para volver a tener la batería auxiliar cargada de nuevo. Con este vídeo espero haber solucionado alguna de las dudas que hay sobre el tema de los consumos eléctricos.